Capítulo 5. Alejandría. Después de completar mis iniciaciones en Egipto, algunos de mis compañeros esenios y yo nos reunimos en Heliópolis para aconsejarnos mutuamente. Sabíamos que íbamos a regresar pronto a Palestina y acordamos que sería bueno mudarnos a la gran ciudad portuaria que había tomado el nombre de Alejandro. En esta ciudad griega cosmopolita que se encuentra en la desembocadura del delta del Nilo, pasé mis últimos 30 años en Egipto. Algunos de nosotros nos fuimos a las extensas cavernas subterráneas debajo de Alejandría, porque estábamos más cómodos en nuestro hábitat conocido, bajo la superficie de la tierra. Así que viví de nuevo bajo tierra. Pasé mis primeros 9 años en Alejandría en un complejo de cámaras ocultas, donde mis hermanos esenios y yo trabajábamos diligentemente copiando textos antiguos y otros más actuales. Habíamos traído mucho registro de On, hoy conocido como Heliópolis, que habíamos copiado para donar a la biblioteca de Alejandro a cambio de que nos ofrecieran protección e inmunidad. Y sobre todo, nuestra disposición a intercambiar nuestra experiencia como escribas nos dio acceso al tesoro creciente de obras religiosas, filosóficas e históricas que se acumulaban en la inmensa biblioteca que Alejandro había construido para reflejar de manera impresionante su poder y sus ideales helenísticos. Algunos trabajaban en la superficie de la tierra como intermediarios para proteger nuestras operaciones debajo y dentro de la biblioteca externa. Algunos de nuestra comunidad se marcharon de Egipto enseguida para regresar a Palestina, mientras que otros se quedaron. Yo decidí continuar con mis estudios y el trabajo de copiado de texto durante los siguientes 20 años. Huelga decir que me había acostumbrado a mi identidad incógnita y al estilo de vida claustral. Sin embargo, sabía que era hora de empezar a prepararme para reunirme con mi comunidad esenia en el Monte Carmelo. Esta opción requería que me reaclimatara gradualmente a la vida de los habitantes de la superficie. Con el fin de hacer frente a la dureza del mundo exterior, comencé a hacer excursiones a la gran biblioteca y a visitar abiertamente el templo cercano dedicado a Isis. Incluso me aventuré a ir al mercado. Había hecho ya muchas visitas secretas al templo en los últimos años, y las grandes sacerdotisas que servían a Nuestra Señora, como llamábamos a Isis, me conocían muy bien. Por fin, cuando me sentía a gusto en el caos externo a mi alrededor, acepté la invitación de mis amigas, las sumas sacerdotisas, para ir a vivir permanentemente en las habitaciones dentro del complejo del templo. Aunque todavía vivía enclaustrada, había realizado con éxito la transición a habitante de la superficie otra vez. Durante los últimos 100 años que viví en Egipto, había empezado a hacer viajes con mis compañeros a Gran Bretaña, Grecia, el sur de Galia y varias islas del Mediterráneo. La mayoría de estos viajes tuvieron lugar durante mis últimos años en Alejandría. Encontré mis aventuras en el extranjero enormemente constructivas y expansivas para mi alma. Disfruté especialmente de mi estancia en Gran Bretaña, que sentí como si fuera un extraordinario regreso a casa. Mientras estuve allí, fui adoptada por un jefe celta y me convertí en una de sus hijas, aunque yo era mucho mayor que él. Al mirar hacia el futuro, probablemente sabía que algún día volvería a las verdes colinas y llanuras de Gran Bretaña. Vi como muchos años más tarde estarían haciendo los preparativos para el descanso de mi cuerpo físico en la isla de Avalon. Pero esa es otra historia. Volvamos a Alejandría en la breve biografía de quien recibió su nombre. Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia fue un alumno de Aristóteles que realizó sus iniciaciones en Egipto, en las cámaras más sagradas, ocultas a los que estaban ciegos para la visión interior. En realidad, él era una serpiente sabia, como se llamaba comúnmente a los iniciados en los misterios, y sabía elevar la energía de fuego en forma de serpiente por su espina dorsal y cómo descifrar los códigos crípticos del mundo del oculto. Alejandro apoyaba y se rodeaba de elegidos, magos, adivinos, hechiceros y doctores de cuerpo, mente y alma. Mucho antes de salir de Egipto para regresar al Monte Carmelo, tuve la suerte de conocer a Alejandro en una reunión secreta del consejo, cuando todavía era un muchacho. Por lo tanto, lo vi como a un hermano, a pesar de su excentricidad y de que al final, en los últimos años, fue seducido por el glamour del poder, cuando la corrupción se apoderó de su mente con la enfermedad común de aquellos
que comprometen su alma. Aunque vivió pocos años, su influencia dejó un poderoso legado. Un día, mientras estaba haciendo una excursión al centro de la ciudad, miré hacia arriba y vi la bandera de conquista de Alejandro ondeando por encima de la tumba monumental que recientemente había sido erigida en su memoria, después de su muerte a la edad de 33 años. Todos los habitantes de Alejandría y de las ciudades de templos a lo largo del Nilo se habían sentido fuertemente oprimidos por el gobierno inepto de las familias dinásticas macedonias de Ptolomeo. Una gran multitud consideraba a Alejandría su hogar. Alejandría era una gran ciudad cosmopolita, de tanta grandeza que no se podía comparar con Jerusalén, excepto para decir que Alejandría proporcionaba muchas más maravillas a mi alma inquisitiva. Había pasado mucho tiempo desde que había dejado Jerusalén y su corrupción. A través de mensajeros que recorrían las tierras, recibí la noticia de que Jerusalén se había vuelto tan corrupta y los caminos del Señor tan distorsionados por la política y la disensión, que me producía gran dolor de corazón pensar en volver a estar dentro de sus altísimos muros. Estar en Alejandría, aún con toda su intriga, violencia y sufrimiento, era un alivio y un consuelo. En su puerto se amarraban barcos de muchas tierras distantes, y en sus estrechas calles y amplias avenidas había gente de todos los colores, creencias y costumbres. Había una parte de mí que disfrutaba del clamor, la emoción y la aventura de toda esa estimulación para mi mente y mis sentidos. Sin embargo, había otra parte de mí que prefería el silencio, la vida contemplativa interior y el bálsamo rejuvenecedor de la naturaleza. Gracias a Dios podía disfrutar de ambos aspectos aquí, en la recién nacida Alejandría, construida sobre un antiguo asentamiento de la Hermandad de la Luz que vino de la Atlántida. Aquí estaban los monumentos de la evolución de la humanidad a través del tiempo, en forma de estancias de mármol, templos y grandes fortalezas de granito y arenisca. Como ya he comentado anteriormente, había también una ciudad oculta muy por debajo de las bóvedas exteriores, desconocida para aquellos que causaban disturbios, se embriagaban e insensibilizaban sus almas. Fue este acceso a la sabiduría antigua lo que me atrajo, como una polilla a una llama eterna, para ser elevada a la luz de la revelación directa. Desde sus inicios, Alejandría estuvo destinada a ser una mezcla internacional de culturas. En efecto, facilitó la fusión de muchas culturas diferentes: atlantes, egipcios, cretenses, fenicios, hebreos, asirios, babilonios, persas, griegos, macedonios y romanos. La cultura predominante, sin embargo, era la griega, no la egipcia, por lo que a todos los efectos se convirtió en un establecimiento griego en Egipto dedicado esencialmente al cultivo de la cultura helénica. Aquellos que eran descendientes egipcios de la línea sacerdotal o de la estirpe faraónica tenían residencias temporales en Alejandría, donde se los recibía con hospitalidad. Sin embargo, sus residencias primarias estaban en Heliópolis, Tebas y otras ciudades a lo largo del Nilo. Por lo tanto, su presencia era honrada, pero tuvieron poca influencia en el entorno político y social de Alejandría, hasta que la incursión de Roma puso fin a la dinastía ptolomeica. A Cleopatra, que era de origen macedónico, se le permitió gobernar como reina de Egipto desde el año 51 hasta el 30 a.C. Por otro lado, los egipcios de las clases trabajadoras de Alejandría eran sometidos y tenían pocas posibilidades de mejorar su estatus social a través de matrimonio. Durante algunos años, la población hebrea fue especialmente bienvenida, recibiendo privilegios comparables a los de los súbditos griegos. Sin embargo, esta política dio lugar a un aumento tan rápido de la población judía que para cuando me marché en el año 207 a.C., se había despertado un considerable resentimiento. Durante los meses anteriores a mi partida, me concentré en terminar mis tareas en la biblioteca, mi servicio en el templo y las despedidas. Durante el resto de mis días continuaría sintiendo la influencia de Egipto y en el futuro mi historia volvería a sus antiguos monumentos. Cuando nos encontremos de nuevo, mi querido amigo, tomaremos el tesoro de la sabiduría acumulada en Egipto y recorreremos nuestro camino hasta mi amado Monte Carmelo junto al mar. Capítulo 6. El retorno de Ana al Monte Carmelo. Permíteme ahora compartir contigo, amigo mío, las circunstancias que rodearon mi regreso a la tierra de mi familia.
la familia de mi cuerpo físico, pues de hecho, mi familia verdadera es el Padre-Madre, creador cósmico de toda la vida. En aquellos últimos días tuvimos que realizar muchos preparativos antes de salir de Alejandría. Íbamos a viajar en grupos, algunos iban al Monte Carmelo, otros a Jerusalén y otros a la recientemente remodelada comunidad de Senia de Qumran, cerca del Mar Salado. 15 de nosotros partiríamos juntos durante la temporada de la expiación. De hecho, para nosotros este retorno a Palestina era un nuevo comienzo. Era el año 207 a.C., según el calendario romano. Habíamos contratado un velero, propiedad de un marino griego que sabía algo de la hermandad, aunque no era de los nuestros. Éramos 5 mujeres y 10 hombres los que íbamos a zarpar. Algunos, como yo, regresaban a Palestina, otros habían nacido en Egipto a través del canal de parto físico. Había 2 que eran físicamente inmortales, como yo, y viajaban con nosotros a fin de entrar en Palestina como parte de nuestro grupo, sin llamar demasiado la atención. Tomaron los nombres falsos de Marcos y Tomás, y su destino inicial era Persia. Luego continuarían a India y los Himalayas para reunirse en cónclaves con adeptos y maestros. Allí entregarían manuscritos, darían informes y recibirían instrucciones y materiales que serían llevados posteriormente a la escuela de misterio a lo largo del camino de regreso. Todos nosotros éramos adeptos de alto rango, con un trabajo específico que hacer para preparar la venida del Maestro de la Justicia, el que fue profetizado como el Mesías. Reunimos los registros que habíamos traducido, uno de los objetivos principales por los que habíamos venido a Egipto. Los colocamos en cajas de cedro, tinajas vidriadas y recipientes metálicos herméticamente cerrados. Nuestra actividad era casi febril, pues queríamos sacar los registros fuera de las bóvedas subterráneas en el menor tiempo posible y sin llamar la atención de los habitantes de la superficie de Alejandría. Había mucho descontento entre la población y los de la sangre hebrea éramos sospechosos. Deseábamos que casi nadie observara nuestra salida con este tesoro. Como ya he explicado, mucho antes de que la ciudad de Alejandría fuera construida sobre Racotis, un pueblo costero con vistas a la isla de Faros, este había sido utilizado por la hermandad como puerto para comunicar tierras lejanas a través del gran mar. Afortunadamente teníamos acceso a las antiguas galerías subterráneas que nos llevaban directamente hasta el muelle. Y así, en pocos días, almacenamos muchas cajas de mercancías en las zonas de carga, que luego fueron llevadas a nuestro barco alquilado junto con las provisiones. Nuestro plan era zarpar durante la noche de luna llena, cuando la ciudad estuviera durmiendo. Yo ya había dicho adiós a mis amados amigos y familiares, sabiendo que regresaría a Egipto utilizando el poder de mi voluntad para bilocarme, cuando fuera necesario para llevar a cabo mi trabajo esotérico. Lo más difícil fue decir adiós a los descendientes de mi amada hija Oriana, nacida en el mismo momento en el que me fundí con Hannah, hacía mucho tiempo. Este remanente de mi familia, muchos de los cuales eran iniciados y expertos en los misterios, permanecería en Alejandría, Heliópolis y Tebas, para interpretar su papel dando la bienvenida a aquellos que cumpliera la profecía. Desde Egipto llamé a mi hijo. Solo mi bisnieta Gismariam vino conmigo. Ella fue uno de los primeros de mis muchos descendientes que nacieron en Egipto y uno de los pocos que llegó a dominar el secreto de la eterna juventud. Sobre ella hablaré más tarde. Finalmente llegó la hora de nuestra partida. El gran faro de faros emitía sus rayos dorados a través de finos velos de niebla, y la luna llena iluminaba nuestro camino mientras observábamos cómo el faro de Alejandría se perdía en la bruma. Nuestro paso estaba despejado. Los vientos y las corrientes naturales proporcionaban un empuje adecuado hacia el gran mar. Uno de los hermanos que viajaba con nosotros se llamaba Filoas, y yo lo había conocido antes en alguna de mis actividades en los templos de Heliópolis, Memphis, Abidos y Dendera. Había sido discípulo de Sócrates y testigo de su juicio y ejecución en el 399 a.C. Para los que deseen conocer la verdad, Sócrates pasó por esa noche oscura para estar a disposición de los iniciados en los planos superiores. Él conocía el camino de la resurrección y ya había pasado esa prueba anteriormente.
Filoas reconfortaba mi corazón con su sólida presencia y su asombrosa habilidad de predecir. Tocaba la flauta y la lira, animando nuestro espíritu mientras navegábamos. De hecho, sentía una profunda conexión con este hermano, aunque no teníamos el deseo carnal de consumar ese sincero sentimiento. Estar cerca y cogidos de la mano era suficiente celebración de la fuerza de la vida. Hacía mucho tiempo que no tenía una relación íntima con un hombre. Estar con él agitaba recuerdos dejados de lado mientras dominaba Yakem, la fuerza vital, y reclamaba la recompensa del celibato de la alta alquimia de Horus. Ocasionalmente yo había participado con un compañero como sacerdotisa en la representación de la concepción en la luz de Horus, para aprender las prácticas de energía sexual de Isis. A pesar de que era algo muy inusual, era como si estuviera una vez más representando el papel de sacerdotisa de Isis, sintiendo de repente el intenso aumento de mi sexualidad al pasar los días en compañía de Filoas. Seguramente Filoas me estaba abriendo a un futuro aún desconocido. Tal vez se estaba acercando una pareja. Leyendo mis pensamientos, Filoas optó por permanecer en silencio y distanciarse. Por desgracia, pasarían aún muchos años antes de que me llegara el momento del matrimonio. Así que ya ves, amigo mío, yo como tú tengo impulsos sexuales y el deseo de compañía. Yo también conozco bien los estímulos de los sentimientos que me abren a la marea completa del amor, a llenar mi vientre con la semilla del hombre, quitar el aguijón de la esterilidad y dar a luz el fruto de la progenie. Desembarcamos en el puerto de Ptolomeida, a solo 10 millas al norte del Monte Carmelo. Este puerto era conocido como Acre en la antigua Fenicia y también en el actual Israel. Un grupo de soldados de Ptolomeo y un recaudador de impuestos estaban esperándonos. También estaba esperándonos un grupo de bienvenida del Monte Carmelo, incluyendo un joven iniciado y sacerdote llamado Matías, de quien hablaré más adelante. Afortunadamente para nosotros teníamos papeles sellados por la propia mano del gobernador de Alejandría. Con la mirada y palabras convincentes de Matías, todas nuestras cosas pasaron la inspección sin ser profanadas por ojos curiosos. Con mucho gusto pagamos a Ptolomeo sus impuestos. Nuestra preparación iba dando sus frutos, sin necesidad de ningún soborno. Era una época en la que era necesario saber cómo congraciarse con los poderes de la región para poder llevar a cabo nuestro trabajo entre la humanidad. En momentos como este, los que sabían cómo influir con ingenio, lógica y conexiones helénicas podían superar los obstáculos políticos. Los miembros de la hermandad se entrenaban específicamente en el uso de la diplomacia para abrir puertas que de otro modo hubieran permanecido cerradas. Matías había traído del Carmelo carros tirados por bueyes y burros. Nosotros y nuestra preciosa carga viajamos desde Ptolemaida lentamente hacia el sur, pasando por campos de cultivo, hacia el precipicio rocoso cariñosamente llamado Monte Carmelo o Jardín Fértil. Yendo hacia el interior, atravesamos la tierra cultivada actualmente llamada Haifa. Después, entre tambaleos y tropiezos, terminamos nuestro viaje siempre ascendente por un camino tosco y empedrado. Mi corazón levantó vuelo cuando los vientos trajeron el aroma de cedro y pino. Gracias a Dios habíamos vuelto a este santuario que amaba por encima de todos los demás. El cansancio desapareció cuando nos acercamos al pequeño pinar. Me bajé del carro y corrí. Aunque los pastos estaban resecos y el aire era frío en comparación con el desierto de donde había venido, este era mi hogar, y recibí con gratitud sus regalos perfumados de bienvenida flotando en la brisa de otoño. Las campanas sonaban mientras nos recibía el clamor alegre de los niños y el resto de la comunidad fraternal esenia. Viejos y jóvenes vinieron a reunirse con nosotros. Fue un gran día para todos. Nos abrazamos, cantamos y reímos. Después de dar a cada ser querido un abrazo y beso en las mejillas, subí corriendo por el pequeño bosque del Monte Carmelo con alas en el corazón y los pies. Saludé con entusiasmo a cada uno de esos árboles tan familiares. Aunque ahora muchos se elevaban por encima de mí, los había conocido hacía mucho tiempo como retoños. Puse mis brazos alrededor de estos amigos míos, algunos ya ancianos que habían permanecido silenciosos a través de los años. Algunos se habían marchado y fueron usados para construir
lejanos edificios o ampliar el monasterio. Los dejé libres para cumplir su finalidad mutuamente acordada de ayudar a la humanidad. Mientras yo estaba ocupada en mi ensoñación, los niños tiraban de mi falda y me dirigían al sendero que conducía al santuario de Samuel y a mi antigua habitación dentro de los cuartos de los escribas. Así fue como yo, Ana, regresé a mi querido Carmelo en el año 207 a.C., después de una larga estancia de 303 años en Egipto. ¿Cuántas veces me había acordado de su belleza, sus espacios abiertos, sus altos árboles, la brisa fresca y esos seres preciosos que vivían en el santuario de paz? Había pasado mucho tiempo desde que toda mi energía y presencia se habían concentrado aquí, en este lugar sagrado. Ahora que había regresado, ¿qué me esperaba? Sin duda era un misterio. Sin embargo, sabía que el despliegue del drama para el que había preparado mi alma durante milenios estaba cerca. Yendo hacia dentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior. Y así fue como empecé la siguiente etapa de mi larga vida para cumplir con el gran deseo de mi corazón, que era dar a luz a aquellos personajes que apoyarían la llegada del gran rey, nacido del linaje de David. Había seres maravillosos que vivían en el Monte Carmelo que me gustaría que conocieras. Voy a empezar por presentarte a los que ya estaban allí cuando yo me marché a Egipto en el año 510 a.C. En primer lugar te presentaré a Salomón, un alma digna, jefe de la Orden de los Esenios, que tomó el nombre de su antecesor, Salomón el Sabio. Se estaba acercando a los 500 años vividos en el mismo cuerpo. Sus días no tardarían en concluir, y se estaba preparando ahora para su transición a planos superiores. Me sentí profundamente honrada de estar con él cuando emprendió su viaje de regreso a su fuente creadora, varios años después de mi regreso. Luego estaba Timoteo, tan brillante y jovial como cuando era un muchacho que comenzaba sus iniciaciones en la orden esenia, en la época en la que me estaba preparando para irme a Egipto. Había venido a Egipto por invitación mía, y allí yo le había preparado para su trabajo como escriba y maestro del camino. Había regresado para asumir su función en la biblioteca del Carmelo y la enseñanza de los jóvenes varones. Su presencia seguiría bendiciendo al Carmelo todavía por algún tiempo. Más adelante, su gran sabiduría y devoción serían de gran ayuda para el establecimiento de las bases de la biblioteca de Qumran. Estaba también Miqueas, que había pasado sus primeros años en el complejo del Templo de Jerusalén. Él conocía la ley mosaica como la palma de su mano, según la entendían las diferentes sectas judías. También estaba bien versado en una parte de los registros originales que se remontaban a Moisés y a Akenatón, y que se guardaban en secreto en las bóvedas debajo del templo de Salomón, donde un remanente de la hermandad permanecía como sus guardianes secretos. Miqueas observaba y atestiguaba la verdad de la ley superior cada vez que surgía la oportunidad de compartir su sabiduría. Prefería estar libre de la intriga y la confusión de Jerusalén, a cambio de la vida sencilla y sin preocupaciones del Monte Carmelo. Miqueas había escapado con varios de sus hermanos esenios cuando Jerusalén fue sitiada en el año 587 a.C., durante el reinado de Sedequías. Los recuerdos continuaban pesando sobre los hombros de Miqueas por la pérdida de vida y el encarcelamiento y tortura de muchos de sus familiares y hermanos de la orden secreta. Las hordas de Nabucodonosor habían invadido los muros de Jerusalén y saqueado y quemado toda la ciudad. Miqueas también había sido herido. Sus piernas habían sido quebradas y brutalmente aplastadas. A pesar de que era un adepto que tenía el poder de curar, caminó con la ayuda de muletas durante muchos años. Parecía que con eso su alma le recordaba que sintiera compasión por aquellos a los que su mente pudiera juzgar. Pero Miqueas pronto se despediría también de sus deberes terrenales de enseñar y llamar a la congregación para la oración. En el momento en que su alma se deslizó una noche fría de invierno, tuve el gran honor de sostener la antigua forma de este amado hermano en un manto de luz blanca. Durante los siguientes 2 siglos disfruté de las rutinas de compartir enseñanza de sabiduría, iniciar en los misterios, cultivar y recolectar hierbas medicinales y entregar mi tiempo y energía a nuestra pequeña creciente comunidad.
Muchos iniciados nuevos llegaron al Carmelo para aprender y ser preparados para entrar en los misterios del camino. Algunos de estos iniciados los conocí en Egipto, la gran mayoría todavía no había nacido. Como conocía los secretos de la regeneración celular, continué prorrogando mi expresión física durante bastante tiempo. Una vez al mes expandía mi conciencia hacia mis cuerpos sutiles de luz. Con ello activaba los códigos del Grial o del Cristo dentro de mi cuerpo físico, como si estuviera derramando el elixir líquido de luz de vida eterna en cada célula sedienta. Había comenzado a hacer esto mucho antes de mi larga estancia en Egipto. Con esta capacidad de renovar mi cuerpo, era capaz de pasar a través de los pasillos del tiempo siglo tras siglo. Era como si el ovillo del tiempo se desenrollara a sí mismo según mi palabra y decreto, de forma que yo no aparentaba envejecer. Hablaré más sobre ello en otro momento. Los registros que han sido descubiertos y los que aún están por descubrir darán testimonio de la verdad de mis palabras describiendo mi longevidad. Sin embargo, cree de acuerdo a tu capacidad, amigo mío, porque te digo lo que yo hice, tú también lo puedes hacer, y en tu época puedes hacer incluso más. Por eso es que he venido a través de estas páginas para traer la buena nueva de la vida eterna, sin importar cuánto tiempo el alma se encuentre en un cuerpo físico. Te invito por lo tanto a participar de mis palabras como si fueran comida y bebida, permitiendo que su esencia agite el santo grial dentro de ti, para que puedas cumplir con el destino de tu alma. En las siguientes páginas voy a compartir con más detalle el diseño de la inmortalidad y los ritos de paso que facilitan que la conciencia despierte los matrices de los cuerpos físico y sutil para recibir las siempre expansivas energías cósmicas.